Aprovechando que así estamos, hermanos y hermanas, oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Señor, por este domingo y por este servicio, Padre. Gracias, mi Dios, por la vida de tus siervos, los pastores, las pastoras, Señor, tus ministros y ministras, Señor. Bendice, mi Dios, este tiempo, Señor. Permítanos, Padre Celestial, meditar juntos, Señor, en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirija, Padre Santo, y que nos permitas, mi Dios, deleitarnos y gozarnos en ti, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Pueden sentarse. Pues, buenos días. ¿Cómo están, mis amados hermanas? Amén, amén, gloria a Dios. Esa es la actitud, empezando con todo. Pues, como ya comentaba nuestra hermanita Ángeles y nuestro pastor oraba, el día de hoy es un día muy especial, porque estamos celebrando, conmemorando a los pastores y a las pastoras. Como ven ustedes en la pantalla, este es un mes muy especial para nosotros como protestantes, porque en octubre se celebra la Reforma Protestante. Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los pastores? Si usted se da cuenta, nosotros al ministro que el Señor ha mandado, ¿cómo le llamamos? Pastor. Pero en donde quizás algunos de ustedes estaban, ¿cómo se le conocía? Sacerdote, cura, padre. Ustedes me dirán, no, pues este es un problema lingüístico, ¿no? ¿A mí qué? No, es fundamental y clave. Porque aquí tenemos tanto al pastor Hugo como a nuestra hermana pastora también, la hermana Noemí, ¿no? Y así como también a su hijo, pues acá, Huguito, ¿no? Que forman parte de la familia pastoral. Es una diferencia que marcó muchas cosas. ¿Por qué? Porque mientras allá en Roma, ¿no? Hay un elemento de cuidar, ¿no? De cuidar los sustentos, la economía, pues, de cierta zona de Roma. Acá, en cambio, se entiende, pues, más bien la labor pastoral como una labor, digamos, de un grupo, de una familia que va al frente, que va dirigiendo, una familia que ha sido llamada. Entonces, este es un elemento que parece clave, ¿no? Que nos hace reflexionar también sobre nuestra identidad de ser, en este caso, protestantes, nazarenos y nazarenas. Porque aquí vemos entonces de que la parte del pastorado, pues, es algo que la Biblia habla, ¿no? Y por eso es de que leíamos ahorita Números 11 del 24 al 30, ¿no? Les doy una lectura en las Escrituras. Dice así, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Uy, qué fuerte, ¿no? Me dirán, si lo escuchamos así, sin contexto, diríamos, ¿qué estás diciendo aquí, hermano? ¿Cómo que la Escritura nos está mandando no solo obedecer, sino a sujetarnos a los pastores? Es decir, como todo lo que digan los pastores es verdad, hermano, ¿qué es lo que usted me está diciendo, no? Mi corazón protestante me dice que antes el Espíritu Santo me habla, ¿no? Y el pastor es igual que yo. Espérense tantito antes de que se alebresten. Vamos a comentar un poco de este pasaje, porque si lo leemos fuera de contexto, perdemos el sentido. La carta a los hebreos fue escrita, pues, como dice su nombre, a hebreos y hebreas, a judíos y judías que todavía no habían terminado de tomar su decisión por Cristo. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos y hermanas? Que eran judíos que ellos sí creían que Jesús era el Mesías, pero no públicamente o no exactamente, tenían como que dudas, como que sí, como que no, seguían yendo a la sinagoga, pero también escuchaban a los apóstoles. Entonces ellos estaban en un punto intermedio. Y esta carta es una exhortación diciéndoles, aguas, si ustedes pisotean la sangre de Cristo, no va a haber ninguna otra revelación. Ahí está el contexto de ese pasaje allá en Hebreos 6. No va a haber otra forma, no va a haber nada más. Pero ahora sí que solo les puedo decir de que Cristo es un mediador de un mejor pacto. Y bueno, toda la discusión que está a lo largo, ¿no? Que al principio dice, ¿no? Que a ningún ángel se le nombró, tú, oh Dios, cetro de justicia es el cetro de tu reino, ¿no? Que es el Salmo 45. Entonces, pues ahí vemos en Hebreos de que es una carta que está exhortando a los judíos y las judías a reconocer a Cristo y a vivir como cristianos. Ya no como judíos, es decir, bajo la ley de Moisés, sino como cristianos. Entonces vemos este pasaje de Hebreos 13, 17 en la parte de la exhortación de la carta. Aquí se está pidiendo pues de que se obedezca y se sujete a los pastores. Y ustedes me dirán, ¿cómo que ya había pastores? ¿Cómo que ya había pastores? ¿Y qué no estaba? Usted me había comentado, hermano, de que los pastores surgen con la Reforma Protestante. Pues ahí entonces es donde vamos a ver en las Escrituras de que la función pastoral está desde el Antiguo Testamento.
Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento ya leía nuestra hermana Ángeles el Salmo 23. ¿Cómo nombra al Señor? ¿Cómo nombra a Jehová? Jehová es mi pastor. Nada me faltará o nada me falta, dependiendo de las traducciones. Pero lo que aquí quiero resaltar con el Jehová es mi pastor, es que nos menciona la revelación de Dios, que Dios se revela a sí mismo como pastor. En el entorno hebreo, en el entorno judío, pues allá lo que ellos hacían es de que pues, el oficio pastoral era como para nosotros un ingeniero, o pues quizás, no sé, hasta más que un ingeniero, no, un científico. Es decir, una persona pilar clave para la economía. Como allí, pues solo había de dos sopas, o bien cultivabas, o bien pastorabas, pues prácticamente un pastor era una persona que debía de ser como adiestrado, debería ser tigre, ¿no? O sea, como que debería de dársele las cosas y pues saber cuidar o guardar a las ovejas. La Biblia entonces nos muestra, con el Salmo 23 pensándolo, de que nos plantea esta dicotomía. Dios se revela a sí mismo como pastor, y el pastor ¿a quiénes cuida o a quiénes pastorea? A ovejas. Si Dios es el pastor, ¿quiénes serían las ovejas? Nosotros. Si ustedes conocen a las ovejas, yo no tengo todavía la bendición, ¿no? de conocer ovejas, bueno, o sea, sí en granjas, ¿no? Pero no como tal en un rancho. Las ovejas tienen la característica, pues, de que son indefensas. Son un poquito incluso cegatonas, sus ojos no ven muy bien que digamos. Son herbívoras, es decir, no cazan, sino que ellas son las depredadas. Son unos animales que incluso si se caen, están como las tortugas. Es muy complicado que se paren, necesitan ahora sí ayuda externa. Nos habla entonces de que las ovejas son animales que son indefensos y un poquito torpes. Si entonces así nos ve Dios, ¿eso qué implica? Que para nuestras vidas, tanto espirituales como físicas, económicas y materiales, nosotros somos así, como a veces medio cegatones, como que no podemos ver las cosas, como que a veces nos dice ahí como el pastor, no vayas para allá, no vayas para allá, y uno va corriendo y se estampa, y se cae y no se puede levantar, y es como de, ay, por favor, pastor, levánteme, ¿no? Algo así es la imagen que nos transmite la Escritura. Pero esta revelación no solo se queda en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Nos habla entonces de cómo es la característica de Dios revelado como pastor, de Dios mostrándose como pastor. Pues Dios, siendo pastor, pues vino aquí por nosotros, dando su vida por sus ovejas, pagando por nuestros pecados el precio para comprarnos y volvernos de su prado, de su pueblo. Esto entonces significa, mis amados hermanos y hermanas, que el oficio pastoral, el trabajo pastoral, es algo de vital importancia para el Señor. Es algo que, le interesa muchísimo. Porque si Dios se revela a sí mismo como pastor, pues prácticamente va a decir, los que van a cumplir pues la labor, el trabajo, lo que yo puedo hacer o suelo hacer, pues me interesa que sean ellos formados. Así que, pues vamos a ver el caso que leíamos en Números capítulo 11, del primer pastor bíblico que observamos ahí propiamente, que es Moisés. Pero antes de tocar a Moisés, hay que plantear unas cosas, ¿no? Cuando se habla del llamado. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un llamado general, podríamos decirlo así, un llamado universal. A todas las personas se les hace ese llamado. Si ustedes lo quieren ver en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28, cuando dice, he aquí les pongo delante de ustedes el camino de la vida y de la muerte. Si ustedes me obedecen, la vida. Si ustedes desobedecen, la muerte. En este caso, ¿cuál es el llamado, la orden? Creer en el Hijo, creer en Cristo. El que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Lo dice después en el propio pasaje de Juan 3. Este es un llamado, mis amados hermanos, que para todos es lanzado. Para todas las personas, para toda la humanidad. Es un llamado universal o general. Y este llamado, lo que nos habla entonces es de que se convoca a todas las personas, a todas y cada una de las personas. Es un llamado general. No hay nadie que sea excluido de este llamado de creer en Cristo, porque a todos se les ofrece la salvación. Ese sería un llamado general. Pero en el caso de Moisés, podemos hablar de un llamado específico particular. ¿Por qué es este llamado específico o particular? Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice así, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Éxodo es un libro muy bonito. Bueno, todo el Pentateuco, los primeros 5 libros que estamos estudiando, que estamos viendo. En Éxodo capítulo 3, el contexto es este. Moisés, pues de una manera milagrosa, tanto nace porque había una orden desde el faraón para matar a todos los hijos de los israelitas, y él pues lo salva su mamá por hay una canasta que al final termina llegando a la hija de faraón, que se lo regresa a su mamá para que lo críe. Entonces de una manera maravillosa el Señor lo fue cuidando. Después él mata pues por accidente a un egipcio, y pues cuando mata al egipcio pues tiene que huir, ¿no? Tiene que huir de Egipto a otro lado, tiene que huir a la tierra de los madianitas. Y ahí pues él se dedica a ser pastor, fíjense, pastor de oficio. Entonces en ese trabajo, un día él iba pastoreando y se le perdió una oveja. Cuando se le pierde la oveja, él va a buscarla y se encuentra una zarza ardiente. Y ustedes dirán, no manches, ¿cómo es una zarza ardiente? Pues simple, es un arbolito ahí que está quemándose. En el desierto es muy común, pero lo que no es común es que esa zarza ardiente seguía quemándose. O sea, a Moisés se le quedó viendo, parece ser por un tiempo, y no se quemaba. Y él decía como de, bueno, ¿y por qué no se termina de consumir si sigue quemándose la zarza? Eso fue lo que le llamó la atención y lo movió a curiosidad y dijo, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Y cuando se presenta delante de la zarza ardiente, Dios le habla. Aquí vemos en el caso de Moisés cómo es el llamado para todos nosotros, para todas las personas, mis amados hermanos y hermanas. Dios ocupa medios a veces insospechados, pero siempre son milagrosos. El llamado de Dios siempre es milagroso. O sea, y da igual si es el milagro de sanidad, si es un milagro incluso de quebrantamiento, pero todo el milagro de toda la persona que cree siempre es una experiencia sobrenatural. Porque nosotros no podemos creer en nuestras propias fuerzas, sino es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad, como dice Juan 17. Es el que nos va guiando, perdón, Juan 15, es el que nos va guiando y nos lleva a Cristo, a Dios nos lleva. En este caso, pues lo que usa el Señor fue con la zarza ardiente y le habla a Moisés. Y el llamado, ¿cuál es? Ven, porque yo te voy a mandar a Faraón. Hay un libro muy bonito que lo recomiendo bastante, que se llama El costo del discipulado, o El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer. Él escribe por allá de 1940, y cuando menciona de la gracia y del llamado, todo llamado tiene siempre una orden. La gracia es costosa porque cuesta la vida, es entregar la vida a Cristo, y esa vida es el camino del discipulado. Nosotros diríamos el crecer en la santidad, pero la idea es esta. Todo llamado general, es decir, a toda la persona que le ha sido llamada, cuando acepte ese llamado de salvación, Dios le da una encomienda, Dios le da una orden específica, un llamado específico. Y ahí es donde unos dicen, yo tengo llamado pastoral. Es ahí, porque ya fue salvado por el Señor, ya aceptó el llamado de salvación, ya creyó en Cristo. Y entonces, como tiene una relación con Dios, Dios le manifiesta a través del Espíritu Santo para qué orden, para qué obra, para qué quiere que sirva. Pero ojo, mis amados hermanos, todos nosotros somos llamados a servir en distintos ministerios, en distintos lugares, en distintas situaciones, incluyendo en el ámbito secular, mis amados hermanos y hermanas. La vocación, que viene del latín vocare, que quiere decir llamar, llamado, es un llamado dentro de la sociedad. Y ustedes dirán, no, pues es que el trabajo secular no es de Dios. No. La visión cristiana es todo es sagrado porque todo es para la honra y gloria de Dios. Dado que mi vida es entregada al Señor, todo lo que yo hago es para su honra y para su gloria, independientemente del trabajo en el que yo esté. Dios sabe por qué estoy en un trabajo y Dios sabe por qué estudié tal cosa, pero eso se lo entrego para que el Señor obre con ello. Pero en el caso del ministerial, que es el que nos toca, el que nos compete, a Moisés se le da un llamado pastoral. Y no se habían dado cuenta de esto, pero el llamado pastoral es muy claro. Le dice Dios, ve tú a Faraón, porque tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la servidumbre. Es decir, tú vas a guiar humanamente a este pueblo. Ese es el principio del llamado pastoral. Llamado pastoral es el hermano o la hermana que recibe ese llamado, es el que va a guiar al pueblo, de sacarlo de Egipto. Si lo usamos como metáfora, de sacarlo del orden de la vida en la que nosotros nos movemos, de la esclavitud del pecado, para caminar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida en el caso de los creyentes? En Cristo, pues es el cielo nuevo y la tierra nueva, la presencia de Dios en toda la eternidad. Esa es la tierra prometida. Y vemos en el caso de Éxodo
Levítico, Números y Deuteronomio, cómo el Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios funda su pueblo, ¿no? Lo saca de Egipto de la tierra prometida. El Nuevo Testamento nos menciona que Cristo es nuestra Pascua. Es decir, que a través de la cruz de Cristo nosotros somos sacados del Egipto espiritual para pasar a formar parte de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 22. Y el llamado entonces de la persona que va al frente es el llamado pastoral. El pastor entonces es un enviado de Dios, es decir, un siervo del Señor para que él vaya dirigiendo a su pueblo conforme el tránsito. Y entonces vamos a ver la historia. Ahora sí, ya viendo esto de los llamados y ya viendo pues cómo se desarrolla todo esto, vamos, antes de entrar a Números, decir una última cosa. Primero a los Corintios capítulo 15 versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración por todos los hombres. Pablo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios está discutiendo sobre la resurrección. Había personas que no creían que iba a haber resurrección del cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto, mis amados hermanos y hermanas? Que creían y decían, no, pues es que pues si ya morimos, pues ya vamos a estar pues en el cielo, ¿no? Pero no va a haber nada más, ¿no? O sea, no va a haber, pues aquí se va a dar el juicio porque aquí vamos a heredar la tierra y pues si morimos, pues ya no vimos el juicio. Y si sí morimos, pues ni modo, ¿no? Entonces Pablo lo que está diciendo es, si nosotros creemos que en esta vida es el juicio, somos los más dignos de lástima. Porque aquí no vamos a ver el juicio de Dios, lo vamos a ver hasta su segunda venida. Y Pablo nos recuerda y nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, nada de eso sería posible. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, y eso viene en Apocalipsis capítulos del 20 al 22, nos menciona cómo la primera resurrección es de todos aquellos que fueron alcanzados por la salvación, que alcanzaron salvación pues, que mantuvieron sus vestidos blancos y todo lo que podemos leer en Apocalipsis, los que forman parte del pueblo del Señor. Y todas estas personas precisamente resucitan, por eso es primera resurrección, resucitan del cuerpo, un nuevo cuerpo, cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Este es el cuerpo terrenal, vamos a tener un nuevo cuerpo, el celestial, como el del resucitado Cristo que ven los discípulos al final de los evangelios. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra tierra prometida. Por eso es de que nosotros, mis amados hermanos y hermanas, somos llamados y advertidos a que en esta vida no nos va a salir todo bien, que en esta vida no vamos a tenerla toda fácil, ni toda ganada, ni no, sino que al contrario, esta vida es como el desierto que tuvo Israel que pasar de salir de Egipto a la tierra prometida. Eso es lo que nos está explicando Pablo. El juicio no lo vamos a ver aquí. Lo que importa si es esta vida, claro que sí, pero es mirando hacia el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos pensando en escapar y en ya Señor ven porque me urge salir de aquí. No, lo que queremos es, Señor, quiero yo formar parte de esta transformación de esta tierra y que me uses para tu obra, para honrar y exaltar tu nombre, para que haya más personas que transiten este desierto y que yo sea pulido por fuego en este desierto. Nuestro pastor Hugo muchas veces nos ha predicado, ¿no? sobre estos pasajes donde solo dos personas son los que llegan a la tierra prometida, ¿no? Josué y Caleb, de 600,000, ¿no? Que nos menciona la Biblia, o bueno, más, ¿no? Porque hay más cuentas, ¿no? Pero nos menciona de que de tantas personas solo dos, porque solo dos decidieron precisamente el costo del seguir a Cristo, dar su vida a Él para al final tener todas las bendiciones que Dios da a manos llenas. Dicho esto, es que podemos entrar ahora sí en Números capítulo 11, versículos 24 al 30. Números 11 del 24 al 30. En el capítulo 11 vemos una discusión muy cotorra, muy curiosa pues. Resulta pues que el pueblo de Israel ya llevaba un año y un mes en el desierto. Ellos estaban en Sinaí y se mueven del Sinaí. En Sinaí es donde Dios se les muestra en el monte, Éxodo capítulo 19 y 20, y se les muestra en el desierto, ahí en el monte Sinaí, y les da sus mandamientos. Fíjense qué curioso, Dios lo primero que habla con ellos es, escribe en unas piedras, escribe estas leyes que Jehová tu Dios te da hoy. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la servidumbre de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Y todos los demás del decálogo, y a partir de ahí empieza la parte de la sección normativa. Fíjense qué curioso, Dios empieza a dar mandamientos. Pero al principio dice reconociendo, yo soy tu Señor porque te salvé.
porque te rescaté de esa vida que tenías y ahora estos son los preceptos de la nueva vida. ¿Qué pasa? Resulta que un mes después de haberse encontrado con el Señor y de los mandamientos y de la dirección, el pueblo de Israel se empieza a quejar y empieza a decir, uy, ya extrañamos la neta nuestros bailongos y nuestras fiestas y comer mucho y pues nuestra vida, aunque sí éramos esclavos, ¿no? Éramos esclavos de Egipto, pero pues la pasábamos mejor que solo comer de lo que nos da el Señor, de lo que nos da nuestro pastor, que es en este caso Moisés. Como que parece medio perdido, nos está guiando, quién sabe por dónde. Llevamos más de un mes aquí en el desierto varados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a amotinar o qué onda? Entonces, Moisés en el versículo 12 de ese capítulo 11, Moisés va a hablar con el Señor y dice Moisés, a ver, yo fui la mamá de este pueblo, como para tener que soportarlo, concebí yo este pueblo, ¿por qué entonces yo tengo que andar cargando con esto, Señor? ¿Por qué no me ayudas? Yo no puedo con este pueblo que se me está rebelando. Si se me amotinan, no vaya a ser que me vayan a apedrear. Cosa que, si ustedes leen todos los pasajes hasta el capítulo 22 de Números, si hay al punto de que van a apedrear tanto a Moisés y a Aarón, varias veces. Entonces Moisés, pues obviamente aterrado, dice, se me van a venir encima, ¿qué hago, Señor? Entonces Dios le responde en el versículo 17 diciendo, toma a los ancianos, a los 70 varones ancianos del pueblo, y juntos acudan delante de mí en el campamento, ¿no? Juntan al campamento del encuentro, ¿no? En el tabernáculo, pues, en el tabernáculo donde está el arca de bronce, como hace rato leíamos, ¿no? Y cantábamos. Ahí donde está mi presencia, ustedes con los 70, tú y los 70 varones, vengan delante de mí. Y aquí vemos las primeras dos características del trabajo del pastor. Ahora sí, ya ven dónde llegó el momento del pasaje. Las primeras dos. La primera es de que el pastor es una persona que está en la completa presencia de Dios. Por eso ante el primer problema al que acudes al Señor y le pregunta, le dice, pues Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Pero el pastor, fíjense como Moisés. Moisés no fue a decirle, Señor, perdóname. No, Moisés fue a decirle, Señor, tengo este problema. No puedo yo solo. Y aquí nos damos cuenta de que Moisés, y el Señor le revela de que no es la obra de Moisés, no es el trabajo del pastor, es la obra de Dios, no es obra humana. Por eso es de que nosotros vemos que somos finitos, en nuestras fuerzas, sabiduría, no vamos a dar el ancho. Es Dios quien en su Espíritu Santo nos va dirigiendo, y por eso es de que el pastor es la primera persona que va al frente a presentarse delante de Dios diciendo, mira, Señor, ¿cómo está tu pueblo? Yo no puedo, Señor, guíame. Y el Señor le responde y le dice, junta a tu equipo. Los 70 varones y ancianos son el grupo de trabajo con el que el pastor trabaja, valga la redundancia. Si leen Éxodo capítulo 18 van a ver de que el suegro de Moisés le dice, oye, encomiéndate a unos cuantos ancianos, pues para dividir la obra, porque si no te vas a matar, si solo tú estás juzgando sobre este pueblo, solo estás ejerciendo tú como juez. Tienes que delegar, tienes que formarte un equipo y tener otros liderazgos y otras funciones que tú solo no vas a poder. Entonces el Señor, ocupando precisamente al suegro de Moisés, dice, estos varones que tú encomendaste, tráemelos y vénganse juntos. La segunda característica del pastor es que tiene un equipo de trabajo con el cual busca la presencia del Señor. Todos juntos, todo el equipo de trabajo. Y ese es a veces parte de lo que no le compete como tal al pastor, sino al grupo, es decir, a la asamblea. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, mi amada hermana, que dice, y la asamblea de los hijos de Israel, y la asamblea de Dios, en el original hebreo es una palabra distinta, pero en la traducción de la Septuaginta, la palabra es eclesía. ¿Y a qué le suena eclesía? A iglesia. Cuando los autores del Nuevo Testamento nombran a las comunidades cristianas como iglesia, están ellos pensando en Israel, en la asamblea del pueblo de Dios. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos y hermanas? Que este es trabajo de la iglesia. El pastor ya hizo su trabajo en el sentido de buscar la presencia de Dios y formar a su equipo, pero le toca a la asamblea, le toca a la iglesia responder al llamado de Dios y colaborar con el pastor, trabajar en equipo con el pastor. ¿Por qué? Porque el Señor manda al padre, en este caso a Moisés, lo manda una encomienda y le da una visión. Tú tienes que llegar a Egipto, tú tienes que llegar a la tierra prometida, y yo voy a ir al frente de ti, ya sea como una nube o como fuego en la noche, pero tú vas al frente y necesitas tener un equipo de trabajo y que ese equipo también colabore en la misma misión.
en la misma visión, lo que están juntos trabajando, colaborando. Esa es la segunda parte de la característica del trabajo del pastor, que su equipo de trabajo colabore con él y juntos busquen la presencia del Señor. Y ahora sí, vamos al versículo 24. Números 11:24. Salió Moisés, habla con el pueblo, lo que le había dicho el Señor, reúne a los 70 y se van alrededor del tabernáculo. Esto nos da la tercera característica del pastor. El pastor es obediente delante del Señor. Hizo lo que el Señor le dijo. El Señor le mandó y le dijo, júntate al equipo, tráemelo y juntos busquen la presencia de Dios. Y el pastor inmediatamente lo hizo. Salió después de estar en la presencia de Dios. Es como de, esto es lo que sentí de parte de Dios, vénganse. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés, al pastor, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ok, si ustedes ven aquí la palabra espíritu, hay un problema de traducción allí, porque solo Reina Valera 60 lo traduce con E minúscula. Si revisan NBI, NTV, Reina Valera actualizada 2015 o incluso la Biblia en las Américas, lo traducen con la E mayúscula. En el original hebreo, la palabra es ruah. El ruah de Dios es el aliento de vida. Es la misma palabra usada para el Espíritu Santo. Cuando está diciendo aquí el autor sagrado de que Dios puso del Espíritu que había en Moisés en los ancianos, ¿qué significa? Muy simple, que Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. La cuarta característica del pastor es de que un pastor, como está en la presencia de Dios, recibe esa bendición, lo que llamaríamos como nazarenos la segunda bendición, que es la llenura, plenitud, bautismo, entera santificación, perfección cristiana, como quieran llamarle. La segunda bendición, que es la entera santificación, pero va un paso más allá, y es los ancianos la reciben con la presencia del pastor, con la dirección del pastor. Como colaboran con él y están en la visión con el pastor, la visión que Dios le ha encomendado, todos juntos son llenados de la presencia de Dios. Se dan cuenta entonces de que a partir de la característica 2, la iglesia colabora en las funciones pastorales. Es muy interesante porque no solo está el pastor, sino está la iglesia ejerciendo también, colaborando como equipo de trabajo, ojo, como equipo de trabajo del pastor, hacia la misma misión. Pero mucho ojo, a quien Dios encomendó la visión fue al pastor. No exactamente a la iglesia, fue al pastor. El pastor es el que va al frente. La iglesia es la que colabora con la visión del pastor, la que sigue la visión del pastor. Entonces, lo vemos acá en el versículo 25. Sigamos con el versículo 26. Habían quedado, fíjense, en el campamento 2 varones. Uno se llamaba Eldad, otro se llamaba Medad, sobre los cuales se llenó el espíritu. Estaban entre los escritos, pero no habían ido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ok, cuando se habla de profetizar en el Antiguo Testamento, nos habla de una experiencia que nosotros a veces tenemos miedo de hablar, ¿no? Como una experiencia estática, mística. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu no había la palabra. Entonces cuando llegaba el Espíritu Santo nos daba la revelación de Dios. Ahorita el canon está cerrado. Sin embargo, como les decía al principio, todo llamado de Dios es siempre milagroso. Siempre es el Espíritu Santo de alguna manera mística. Aunque quizás lo veamos en cosas tan cotidianas. Yo, por ejemplo, lo vi en el amor de mi mamá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el amor de tu mamá qué? Pues todas las mamás aman. Sí, claro, pero yo vi el carácter de Cristo allí. Y así fue como el Señor tocó mi corazón. Porque yo vi una transformación en la vida de mi mamá. Y así podemos ver muchos casos de ustedes, que estoy seguro, mis amados hermanos y hermanas. Eso es a lo que me refiero con la parte mística. Cuando desciende el Espíritu Santo, en este caso, tanto con los ancianos que estaban en el tabernáculo como los que estaban afuera, es el Señor, pues ahora sí, confirmando, bendiciendo la labor pastoral. Esta es la sexta característica del trabajo del pastor. Su ministerio, como está cimentado en la presencia de Dios y en la dirección de Dios, el Espíritu Santo responde y levanta a liderazgos. Obviamente dentro del grupo de trabajo del pastor, pero los levanta. Es el Espíritu Santo quien llega a ellos y les da, quizás no llamemos revelación, pero sí les da una iluminación, una presencia, una confirmación, una dirección. Esa sería la palabra indicada. Una dirección de la voluntad de Dios para colaborar en el trabajo pastoral. Y ellos, fíjense, ellos no estaban en el tabernáculo, ellos estaban en el campamento y ellos estaban hablando la palabra de Dios en el campamento. Es decir, ellos estaban diciéndole a la congregación. No estaba el pastor, pero
el Espíritu Santo los indicó y les dijo: hermano, arrepiéntete en esto, hermano, esto deja de hacer, hermano, Dios quiere esto para tu vida, hermano, hermano, hermano. Y entonces pues se hizo un revuelo a tal grado que el que era el sucesor de Moisés, Josué, que en ese entonces era todavía un chamacón, pues tendría 20 y tantos años más o menos, pues él estaba ahí como de: híjole, y estos están aquí creyendo líderes, están levantándose, no vaya a ser que se amotinen contra Moisés estos. Y entonces él va corriendo inmediatamente, versículos 27 y 28, va corriendo inmediatamente ahí, perdón, versículos 27 al 29, corre, ¿no? Y da aviso a Moisés y dice: Eldad y Medad están allí en el campamento, hablando palabra de Dios, tu liderazgo, así como tú, pastor, ya se te van a amotinar y se van a creer estos pastores, ¿no? Entonces, fíjense la respuesta que da Moisés a Josué y le dice: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. La séptima característica del pastor es que él no piensa como, ya vimos, él está enteramente santificado, tiene la llenura del Espíritu. Entonces su vida está enteramente consagrada al Señor. No está pensando en sí mismo, está pensando en el pueblo de Dios y en la misión de Dios. Entonces él dice: pues mira, la neta, me gustaría que todos fueran llenos del Espíritu Santo, porque entonces yo ya no tendría que estar discutiendo y peleándome con el pueblo. Porque entonces sus carnalidades y sus pecados que no han terminado de ceder a Dios ya no estarían y ya no serán un impedimento para llegar a la tierra prometida. Josué entonces, así como Pedro estaba pensando en las cosas de los hombres cuando Jesús reprende a Pedro, ¿no? Así Moisés le está diciendo: a mí me gustaría que todos fueran profetas, es decir, que todos tuvieran la revelación de Dios, que todos tuvieran la dirección, la llenura y la presencia de Dios, porque entonces yo no me tendría que estar peleando y todos juntos colaboraríamos sin necesidad de que yo los regañara, sin necesidad de que yo los dirigiera. La séptima característica entonces del pastor es que procura, que busca que todos sean llenos del Espíritu Santo, todos. Y ese es, imagínense, estos 7 trabajos, o sea, estas 7 características del trabajo pastoral son, vaya, tremendas, claves, o sea, son bastante complicadas y complejas. Y fíjense, esto fue nada más revisando este pasaje de Números, capítulo 11, versículos del 24 al 30. El versículo 30 se añade porque pues es el cierre de la historia, ¿no? Donde nos dice pues que ya una vez que habla Moisés reprendiendo a Josué, diciéndole: aguanta, mijo, o sea, tranquilo, todo está bajo control de Dios. Si Dios los está levantando estos liderazgos, el Señor sabe por qué. Y si estos liderazgos vienen de Dios, obviamente no se van a oponer, porque están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, y yo estoy en la presencia del Espíritu. Es decir, estamos trabajando para lo mismo, para el mismo fin. Entonces, se retira y se va con los varones ancianos al campamento. Es decir, se retiran de ahí y bueno, surge todo el resto de la historia. Pero lo que quiero dejarles, y volviendo ahora sí a Hebreos capítulo 13, versículo 17, es, si ya analizamos entonces todo el pensamiento judío, todo lo que la Escritura, ¿no? O en una parte, porque es muchísimo lo que la Escritura tiene para decirnos, y por eso es la invitación siempre estar precisamente llenos de la presencia del Espíritu, para que nos siga hablando a través de la palabra, nos siga dirigiendo y siga escuchándonos mediante la oración, siga acercándose a nosotros a través del ayuno, siga pues también moldeando nuestro carácter, ¿no? A través de la sencillez y de las demás disciplinas espirituales o medios de gracia. Pues vemos ahí que en Hebreos 13, 17, cuando dice: obedezcan a sus pastores porque ellos velan por sus almas, está pensando en todo el trabajo pastoral que tienen que hacer. Aunque fuera en la sinagoga, fíjense, porque en la sinagoga el dirigente en cierta medida era el pastor de ellos. Ahora para nosotros, ¿cuál es nuestro pastor Hugo? Por eso el llamado de sujetar, obedecer y sujetar a nuestros pastores es porque consideremos de que si Dios les ha dado la visión a ellos, ¿por qué no colaborar para con la misma visión de Dios, y en lugar de precisamente ser los que se amotinen y quieran apedrear al pastor, pues trabajar en colaboración con? Trabajar, porque ellos son los que velan por nuestras almas, porque ellos hacen esos 7 trabajos, que es un trabajo importantísimo. Están en oración, están acompañando en consejería, en predicación, en la alimentación, ¿no? Pues de la palabra, ¿no? Todos estos cuidados y todas estas protecciones es el trabajo del pastor. Por eso un día como hoy es tan importante, mis amados hermanos y hermanas, porque nos recuerda como pueblo de Dios cuál es nuestra responsabilidad en la visión del trabajo pastoral. No solo el pastor Hugo, pues, y no solo la familia pastoral, sino también nosotros como iglesia. ¿Qué tanto? Y esa es la invitación que quiero dejarles en esta mañana. ¿Qué tanto nosotros estamos colaborando con la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor?
qué tanto nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, pero no de manera individual, e interesándome como de, no, pues mira, yo ya estoy santificado, yo ya no me voy a perder, allá tú si te pierdes, pues yo no, no, eso al contrario nos muestra una vanidad y una vanagloria, sino por el contrario es, yo estoy buscando con mis hermanos a que todos juntos seamos llenos del Espíritu Santo para llegar todos juntos a la tierra prometida, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Entonces, pues si esta es la visión que ha puesto el Señor en el pastor, en este caso veíamos la historia de Moisés, pero podemos trasladarlo a nuestra iglesia, al pastor Hugo, la visión que Dios ha puesto con él, ¿por qué no entonces colaborar con? En lugar de tratar de apedrear como nuestros hermanos, bueno, en este caso el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Que querían apedrear a Moisés y Aarón, en este caso pues nosotros también colaborar con la visión y buscar también juntos como iglesia la visión de Dios, participar y formar parte de esa visión que Dios ha puesto para con la primera, que también es algo que necesitamos, esa dirección, esa llenura, todas y todos, sin excepción, incluyéndome. Entonces pues con esta meditación, con esto quiero dejarles en su corazón y quiero que oremos para poder cerrar este tiempo. Nuestro buen Dios, nuestro buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, Padre Celestial, que es el Maestro de Maestros, es el Maestro que está en el cielo, como dice allá Mateo 23, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos y hermanas, mi Dios. Gracias también por la vida de tu siervo, Señor, nuestro pastor Hugo, Padre Celestial, por la vida de la hermana Noemí, Señor, por la vida, Padre Celestial, de Huguito, Señor, de River, Señor. Guárdales, cuídales, bendíceles, Señor. Sígueles dirigiendo, Señor. Sígueles sustentándoles, Padre Celestial. Permíteles, mi Dios, seguir estando cada vez más en tu presencia, Señor, y que tú sigas revelando, mi Dios, a sus corazones, Padre Santo, cuál es tu propósito, Señor, tu dirección, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, mi Dios, siempre, mi Dios, esté fluyendo como ríos de agua viva, Padre Celestial, en sus corazones, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre Santo, a mis hermanos y hermanas acá en la primera, Señor. Bendíceme a mí, mi Dios, que nosotros, Padre Santo, seamos, mi Dios, como parte del campamento, Señor, de Israel, Señor, en esa época, Padre Santo, ser llenos del Espíritu Santo y profetizar, es decir, avalar tu palabra, Señor, vivir tu palabra, Señor, meditar en ella, Padre Celestial, poder explicarla, mi Dios, compartir a otras personas, Señor, poder, mi Dios, tener la llenura del Espíritu, Señor, la fiesta del Espíritu, Padre Santo, en nuestros corazones, Señor, que siempre estemos en tu gozo y en tu paz, mi Dios, pero no solitarios, Señor, sino como hermanos y hermanas en Cristo, como tu iglesia, Señor, como tu asamblea, Padre Celestial, de aquellos que tú has llamado, Señor, que tú has sacado, Padre Celestial, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, de que tú estés siempre con nosotros, que tu rostro resplandezca sobre tu pueblo, mi Dios, que nos llenes conforme a tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumines, mi Dios, y nos muestres, Padre Santo, qué partes de nuestra vida todavía no te hemos entregado, Señor, nos cuesta entregarte, Padre Celestial, o qué partes, mi Dios, necesitamos, Señor, que sean transformadas por tu gracia y por tu Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, como decía nuestro pastor, Señor, sea siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino para poder, Señor, caminar conforme a tu voluntad, caminar en santidad, mi Dios, caminar, Padre Santo, de una manera que te honre y te glorifique, Señor, te agrade, Señor, y que pueda, mi Dios, ser de bendición para muchísimas más personas, Señor, porque tus simientes, Señor, son benditas todas las naciones de la tierra, que es Cristo, mi Dios. Te suplicamos, Padre Santo, de que, Señor, tú seas con mis hermanos y hermanas, con nuestro pastor, Señor, y con toda tu iglesia, Padre Santo. Guíanos, dirígenos, Señor, te necesitamos, Padre Santo. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.